El padre Julián no creía en demonios, tampoco creía en milagros. Y si vamos a ser muy honestos, tampoco creía en Dios. Sin embargo, lo que le ocurrió aquella noche lo llevó a enfrentarse a algo peor que el infierno. Lo llevó a enfrentarse a algo peor que el demonio. Lo obligó a enfrentarse a él mismo. Este día quiero compartir con ustedes algo que le ocurrió al padre Julián, un hombre que fue ordenado a los 27, 28 años aproximadamente, un hombre muy académico, muy inteligente, sumamente brillante, preparado en la teología y lo que lo hacía sumamente experto en materia de religión, entre comillas podríamos decir un experto en la fe. Sin embargo, era un hombre que no tenía fe. Estudiaba mucho acerca de la fe, pero no tenía fe. Para él simplemente la iglesia era una institución histórica. Para él era más un sistema cultural necesario para el hombre. Era una estructura que se debía sostener, pues esta estructura de la iglesia brinda consuelo y esperanza a los débiles, a los pobres, a los necesitados. Podríamos decir que algo así define el padre Julián la iglesia. Y cuando quiere definir el demonio, lo define como una metáfora medieval, define los exorcismos como episodios psiquiátricos que han sido maltratados, define los efectos o las situaciones paranormales o todo lo que vemos en este canal y todo aquello que de una u otra manera nos asusta de la noche o de aquellos fenómenos que no podemos explicar, él los define como simples imágenes, como simples situaciones donde la mente y el subconsciente juegan malas pasadas. Algo así lo define él o son las palabras que él utiliza. En su privacidad, él lee más a Nietzsche que a San Agustín. En público, cuando tú asistes a una misa del Padre, te encuentras una homilía impecable. Da una misa espectacular dentro de lo que cabe hablar de espectacular en la teología, ¿cierto? Nadie, digamos, de sus superiores pueden sospechar acerca de el ateísmo del padre Julián, porque si bien no creían en el demonio, tampoco creían en Dios. Realmente el padre Julián ni siquiera podríamos definirlo como cienciólogo, gnóstico, pues es un hombre que literalmente no cree en nada, no cree en absolutamente nada. Cree que somos como ideas vagas, por así decirlo. Sin embargo, se ve confrontado cuando conoce el caso de Ana Lucía. Ana Lucía es una niña que para ese entonces tiene 17 años y empieza a tener unos sucesos muy extraños, demasiado extraños. Empezó por dejar de comer, luego dejó de hablar y paulatinamente dejó de dormir. La familia de Ana Lucía dice que las madrugadas se habían convertido en un martirio, en un tormento, pues en las madrugadas Ana Lucía se despertaba, pero no hablaba, gruñía, pero dice que eran como sonidos guturales, que no parecía la voz de ella. Es así que el caso llega a la curia, eh, asciende hasta donde el arzobispo mayor y el obispo autoriza un exorcismo formal una vez pasa todos los lineamientos que tiene la iglesia para determinar si realmente era una persona que tenía una posesión. El encargado de ese exorcismo es un padre que se llama Ignacio.
o el padre Julián nos dice que se llama así, que es un sacerdote ya muy mayor, pero que es un hombre sumamente experimentado, que también es teólogo, pero que durante muchos años de su vida se había dedicado a la demonología y a estudiar estos tipos de fenómenos demonológicos. Y por azares de la vida, por cuestiones de la vida, el padre Julián es vinculado a este exorcismo, pero es vinculado simplemente para que fuera como un mero observador. Se suponía que el padre Julián debería ir como para tomar apuntes y poder presentar un informe a sus superiores. Eh, Se agenda el exorcismo, se preparan durante algunos días y luego acuden a la casa de los padres de Ana Lucía. Ellos ingresan al cuarto y el padre Julián dice que ellos iban con lo básico, entre comillas, iban con agua bendita, un crucifijo, un rosario y el padre Ignacio llevaba un ritual. Nos cuenta el padre Julián que él ingresa y Ana está atada de pies y manos a la cama y no está atada porque fuera a dañar a alguna persona. Los padres comunican que lo hicieron fue más para protegerla a ella. Sin embargo, más que impactarle la escena al padre Julián, lo que le impactó fue el olor. Él dice que cuando ingresó sintió un olor muy fuerte, pero no era humedad, no era sudor, no era mal de tierra, no, era un olor a óxido, a hierro muy fuerte, sangre cuando se seca, pero queda ese olorcito, así lo define el padre Julián. Y bueno, ellos dicen que empiezan el ritual, el padre Ignacio empieza a recitar con voz firme unas oraciones y el padre Julián dice que al principio no pasa absolutamente nada, simplemente un ritual cualquiera. Sin embargo, unos minutos después, Ana abre los ojos y no mira al padre Ignacio, sino que mira directamente al padre Julián. Sin parpadear, el padre Julián dice que mirándolo fijamente, le dice, Tú no crees en nada. eso conmocionó totalmente al padre Julián, pero más que las palabras fue que esa voz no salió de la garganta, no fue una voz humana, fue grave, fue una voz espesa. Es como si estuviera atravesando agua antes de llegar al aire. Así más o menos lo define el padre Julián. Obviamente, en esa conmoción, el padre Julián dice que siente un vacío muy fuerte, demasiado fuerte. Sin embargo, él nos cuenta que no es miedo, es más una sensación cuando él lo describe más o menos, cuando vos estás acostado en la cama y te vas a quedar dormido y sientes que tu alma se va y regresa, ese golpe, ese vacío, como cuando estás caminando y hay un escalón, pero es un escalón que no está, que das un paso en falso y sientes ese vacío. Algo así es lo que el padre Julián dice que sintió en ese momento. El padre Ignacio continuó con su ritual y de un momento a otro Ana empieza a reírse. Pero no es una risa histérica, no es una risa fuerte, al contrario, es una risa bajita, es una risa burlona, como disfrutando la situación, disfrutando la incomodidad. Y vuelve a mirar al padre Julián y le dice, Él tampoco cree en ti. un silencio total llega a la habitación. El padre Julián dice que sintió como si la habitación se comprimiese. El silencio fue abrumador. Simplemente él dice que sentía cuando el aire entraba por su nariz, pero era un aire pesado, denso,
Y en ese momento Ana Lucía empieza a hacer unos movimientos, dice el padre Julián, que eran unos movimientos involuntarios, pero que no podía explicar, pero no son esos movimientos, me dice el padre Julián, como cuando ves la película El Exorcista, no, no, él dice que él no lo sabe explicar, pero no era así que se volteara la cabeza, ni estos efectos, no, pero sí eran movimientos muy fuertes, muy bruscos, antinaturales, y dice que de un momento a otro se detiene y vuelve nuevamente a decir Ana Lucía, Julián, aquí el padre está totalmente quebrado, pues él nunca dijo su nombre. Él cuando llegó simplemente saludó a los padres de Ana Lucía, pero está seguro que nunca mencionó su nombre. Y en ese momento el padre Ignacio ordena con autoridad y dice, identifícate. Padre Julián dice que Ana se arquea con una fuerza que no parece de una niña de 17 años, que las ataduras empezaron a tensar y nuevamente vuelve la voz y le dice al padre Julián. tú ya me perteneces, solo que aún no lo sabes. Y entonces ocurre algo y el padre Julián dice que eso quedó en el informe y es que siente como si temblara el piso e inmediatamente todas las luces se apagaron, todas, y la casa queda en una oscuridad total, total. El padre Julián dice que no fueron más de 5 o 6 segundos. Sin embargo, él cuando cuenta esta historia dice que es como si pasaran horas, como si el tiempo se hubiera detenido. Él dice que en esos segundos no se escuchó absolutamente nada, ni respiraciones, no se escucharon ni latidos de su cuerpo, nada. Es como si todo, absolutamente todo, hubiera quedado mutado. Y ¡tum! Regresa a la luz. Y cuando regresa a la luz, él ve que el padre Ignacio está en el suelo. Ana está inconsciente y él era el único que estaba de pie. Y tenía en su mano derecha el crucifijo y en su mano izquierda el rosario. Sin embargo, él dice que no recuerda haberlos tomado. Posterior a esto, el padre Julián debe continuar haciendo la investigación, o más bien ampliando su informe. Cuando acude nuevamente a la casa de Ana, Ana no recuerda nada. Se le hacen unos estudios médicos, van otros padres de la curia y finalmente el obispo declara el caso como resuelto. Lo extraño es que el padre Ignacio a los meses pidió un traslado. El padre Julián nunca más volvió a tocar el tema. Sin embargo, él dice que algo en él cambió. No se volvió un fanático religioso, no empezó a predicar acerca de demonios ni ángeles, pero él dice que hay algo que jamás volvió a decir y es yo no creo, porque ahora él sabe que hay algo mucho peor y que no es necesario creer para que lo que está allá afuera sí te esté viendo y esté esperando por ti. Y tú, querida sombra que estás escuchándome, ¿crees que hay cosas que existen aunque no creamos en ellas? ¿O también te niegas a la posibilidad de que lo que no puedes explicar con la lógica sencillamente no existe?